foro empresarial, yo creo que tenemos la obligación, los que asumimos responsabilidades empresariales, no ir como un elefante en una cacharrería, pero tampoco dejarnos colar todos los goles que nos tiren, todos los balones que nos tiren, porque es que al final flaco favor estamos haciendo a la sociedad. O sea, si a la primera de cambio resulta que hay que ceder a todas las pretensiones, pues habrá veces que hay que aguantar la tensión. Entonces, en esas tensiones, claro, ¿dónde están los límites? Ahora, cuando hablamos de la huelga, y que luego nos contará Norberto, que es fenomenal y a todo el mundo se nos llena la boca de cantidad de cosas, yo soy el primero que también tiene, y yo creo que es compatible ser pro empresa y al mismo tiempo tener un marcado carácter social. Yo lo tengo. A mí me parece fenomenal atender a la gente que viene en pateras de otros países de África, porque nosotros también tuvimos que ir en otros momentos a Sudamérica o a cualquier otro sitio y nos tuvimos que buscar la vida como país. Y me parece que es ser totalmente torticero el decir que no tienen derecho los inmigrantes a determinadas protecciones sociales. Yo soy el primero que me parece precioso poder hacerlo. Ahora bien, eso es una tensión entre el gasto y tus necesidades sociales. Hombre, a mí me gustaría que el salario mínimo interprofesional fuese de 6.000 euros mensuales, y me gustaría no solo atender a las personas pobres que vienen en unas situaciones dramáticas, sino además, si puede ser en un hotel de 5 estrellas, mejor. Sí, pero ¿y el gasto? Y entonces, en toda esa cuestión, también en los derechos de los trabajadores, la huelga, pobres trabajadores que tienen el derecho a la huelga como bien, y eso está fenomenal y hay que protegerlo, y dentro del Código Penal se ha metido como un derecho, o sea, como un delito contra los derechos de los trabajadores, que el empresario conculque cualquier derecho a la huelga. Ya, bien, eso está fenomenal. Pero los que nos dedicamos a la primera línea de la trinchera, normalmente en una huelga, ¿a quién le encartelan su casa? ¿A quién le dan una paliza? ¿A quién le pinchan las ruedas del coche? ¿A quién tiene que soportar todo ese tipo de vejaciones que las vivimos? Yo he tenido que salir en el País Vasco escoltado de la Ertzaina en un proceso de este tipo y que nos apedreaban. Yo he tenido que estar en un coche que casi nos lo vuelcan y la policía no interviene porque, hombre, pobres trabajadores, tendrán que descargar su adrenalina por algún lado. Hombre, ya, pero ahí, luego se lo comento yo a Norberto de vez en cuando, oye, si me han pegado, ¿eso sería un delito? Hombre, hay que ponerlo dentro del contexto. Pero esa es la realidad de lo que nos pasa, esa es la cultura en la que nos hemos metido. Entonces, por eso yo digo que yo creo que a pesar de que nos vayan a sacar un finger, porque esa es la realidad, que cuando vas a pelear, yo es que me niego a tener que estar soportando todas esas vejaciones, y me niego a que tenga que aguantar un empresario, como me ha tocado vivir a mí, con todos los carteles de todos los presos etarras en su puerta, porque resulta que ha tenido que hacer un ajuste empresarial en su empresa. Hombre, y que se lo dices al juez de turno y te dice, hombre, mira para otro lado. Pero eso es el día a día que vivimos. Entonces, por eso digo que en esas tensiones de la propia de las relaciones laborales, sin que a nadie se nos vaya la pinza, creo que tenemos que también marcar el territorio, porque si al final los que nos dedicamos lícitamente a defender la iniciativa privada y el derecho empresarial tenemos que aguantar todo este tipo de situaciones y todo vale, bueno, no sé, Norberto y yo podríamos contaros 1000 experiencias de las que trabajamos todos los días, de creaciones de blog donde se difunde toda la información confidencial de la compañía, bueno, o sea, todo vale, y cuando se lo cuentas a la Inspección de Trabajo, que la Inspección de Trabajo, el reglamento de la Inspección de Trabajo dice que está para velar por las buenas prácticas de las relaciones laborales entre empresario y trabajador, pero es que lo cierto es que no es que se hayan hecho del Madrid, es que el árbitro es del Madrid, el campo es del Madrid, todo es imposible, porque es que cuando le comentas una cosa de estas a la Inspección de Trabajo, yo no conozco ningún caso donde la Inspección de Trabajo haya actuado a requerimiento del empresario. Igual vosotros seguro decís, no, yo tengo uno que fui un día humildemente a la Inspección de Trabajo y le dije lo que me estaba pasando. Yo no conozco ninguno, pero está para eso. Entonces, yo insisto en esta idea de la responsabilidad, el error por supuesto respetando los lícitos derechos que corresponden a todo el mundo. Creo que deberíamos buscar un poco más de mesura y trabajar un poco más por la mesura de las cosas. No puede ser que a unos todo y a otros nada. Pues eso, pues hay que hacerlo día a día, y bajadas de producción, todo esto que pongo por ahí, cosas, experiencias concretas. Ahora, no, como la huelga me descuentan el salario, lo que voy a hacer es una huelga de celo o una huelga y te ralentizo la producción. Y ya está. Entonces a partir de aquí vas a hacer lo que yo quiero. Como esas huelgas encubiertas no tenemos nadie que te apoye y te diga, oiga, que yo estaba produciendo 100 unidades de un producto determinado, como no han querido ir a la huelga porque implica una reducción de salario, de esos 100 hemos pasado a 10, ¿y qué hago yo aquí ahora? Pues nada, se fastidia. Ese es el día a día. Entonces, por eso, bueno, ya ni os cuento en lo que está pasando con los expedientes de regulación de empleo, porque es que esto ya
es el no va más. Yo ahora también estoy gritando todo lo alto que puedo con los expedientes de regulación de empleo. Yo no conozco ni un solo caso en España en donde se haya aprobado un expediente, hablaba antes del 45-42 en el despido improcedente con respecto a las legislaciones europeas, pero un solo caso en España donde se haya aprobado un ERE con la indemnización de 2012. No hay ninguno. Y lo peor del caso es que antes, los que estábamos en esos negociados, decías, bueno, oye, pues si no lo conseguimos arreglar vía expediente de regulación de empleo, nos vamos a ir a concurso, y en el concurso de acreedores ya no quedará más remedio que ir al 2012. Que en Francia, por ejemplo, no es objeto de negociación. Si la empresa, por cuentas auditadas, evidentemente si no falsea la documentación, si con datos objetivos, que por eso se llama despido objetivo, demuestra que está enferma, con una gripe terminal la empresa, no hay negociación, inmediatamente se aprueba la extinción a 2012, el equivalente, que es mucho menos. No hay negociación. Aquí tenemos un invento, que es que le tienes que solicitar a la autoridad laboral que te autorice. Hombre, si yo tuviese una estadística de 8.2 o 9.1, pero es que es 10.0, no hay ningún caso que te autoricen a 2012. Te dicen, no, negocia, claro, y negocia, y los trabajadores te dicen, no, el 2012 ya lo tengo, ¿ahora qué más? Y ahora te encuentras casos como Delphi en Andalucía, donde se llegaron a pagar 65 días de salario por año de servicio con un lineal de 125.000 euros para trabajadores con un año de antigüedad. Eso socialmente es una barbaridad. Y eso a la Junta de Andalucía alguien le tenía que pegar un empitonar. ¿Por qué eso no se puede permitir socialmente? Porque al final tendremos un país cascado. Porque no se puede autorizar eso. Pero no pasa nada, se negocia, se paga. Y eso es el acuerdo de Delphi. Si tenéis oportunidad de ver el acuerdo de Delphi del expediente de regulación de empleo, se aprobó con un lineal de 100 y pico mil euros. Pero yo un día con Julio le pregunté al taxista que nos llevaba por allí, por aquella zona, ¿qué tal lo de Delphi? Y dice, no, hay muchos que están encantados. Joder, ¿no van a estar encantados? Tienes un añadido en Delphi que los 20 años estuvo, nunca fue rentable. Ya, bueno, el convenio, si tienes oportunidad de leerlo, porque no tiene razón de ser, incluso por necesidades físicas. Bueno, pues cosas de ese tipo. Entonces yo lo que digo es que hay todo esto, que efectivamente hay muchos derechos que son muy lícitos y que es me parece una maravilla tener un Estado de Derecho como Dios manda, pero hay que tener cuidado porque, hombre, ¿qué es lo que le está pasando ahora mismo? Yo decía antes con los despidos improcedentes, pero si ahora mismo es imposible, si tienes una empresa a punto de concursar, que te autoricen un expediente, pero decía así, y ibas al concurso, pero es que ahora los jueces de lo mercantil que han asumido la responsabilidad en los concursos, dentro de la nueva ley concursal, como sabéis, metió un artículo concreto que los ERES dentro de un concurso se tramitaban por el juez mercantil, y yo pensaba, bueno, pues los jueces de mercantil, que tienen una visión más mercantilista, que va a los jueces de mercantil, han encontrado también el chollo, que reconoces esto y ya está, y entonces mis compañeros que están en los concursos, el juez de la mercantil le dice, oye, mira, reconoce las indemnizaciones que no quiere el higo. Entonces, oye, pues mientras la empresa siga aguantando todo, pues fenomenal, pero es que tiene pinta que no va a aguantar más, porque es que va a perder está perdiendo su competitividad de forma exagerada. Bueno, pues eso podríamos hablar largo y tendido sobre esas tensiones individuales. Mi recomendación en ese campo es que hay que identificar perfectamente los límites, no entrar como un elefante en la cacharrería, saber dónde están los límites y saber los límites de tolerancia. Y si hay que aguantar el pulso, siempre desde una perspectiva ética y lícita. O sea, porque sí es verdad